Ahí estoy grabando en la nube, contador. Avísame nomás cuando ya estemos listos, contador. Sí. Ya estamos todos, contador. Buenas noches, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Cuidándose? ¿O no se están cuidando? Hay que cuidarse, ¿no? Chicos, bueno, hoy vamos a ver el práctico número 10. Creo que ya con la temática esta que han empezado en el práctico anterior de evaluación de bienes de cambio, hemos empezado a incursionar en tercera categoría con lo que después seguramente va a ser el balance impositivo, ¿no? Nada más que este práctico es muy específico, ¿no? Es algo que durante varios años ya lo estamos dando y creo que no está mal que se dé por una cuestión de que es muy, vuelvo a repetir, muy específico por el tipo de actividad que se ejerce, donde hay artículos especiales que se aplican y que de alguna manera, así como vimos en bienes de cambio en el práctico número 9, es decir, que la ley se ocupa de mencionar cómo vamos a evaluar este tipo de establecimientos, ¿no? Por una cuestión lógica, recuerden que siempre estamos en un estado de resultado donde las ventas van a ser detraídas de algunos conceptos, entre ellos el costo de la mercadería vendida, y más precisamente cómo está compuesto el costo de la mercadería vendida con existencia inicial más compra menos existencia final, que es donde quizás el legislador se ha preocupado en precisar más exacto cómo se deben hacer las cosas, que en algunas cosas coinciden desde el punto de vista contable y con otras cosas no. Es prácticamente un tema completo que desarrolla la ley de ganancia. Bueno, este es uno de los casos, tanto de evaluación desde el punto de vista agropecuario, entendiendo por agropecuario tanto lo del reino animal como del reino vegetal. Así que tengo entendido que esta mañana han podido desarrollar, pero el práctico no en su totalidad, pero recuerden que en este práctico también tiene la parte de cementeras, ¿no? Nosotros vamos a tratar de avanzar conjuntamente con el contador Bertorello lo máximo que podamos, teniendo en cuenta que estaba viendo ahí que la teoría la dio la contadora Miriam Campastro y el PDF que tienen adjunto está muy bien explicado, donde ella tiene sus dos artículos que publicó por el año 2014 y no me acuerdo si el año siguiente, en una parte 1 y parte 2, donde está bien explicado el tema por lo menos todo el tema que vamos a dar hoy de evaluación de ganadería y de cementera. Eso no quita que algunas preguntas que ustedes quieran hacer por el chat o después en un momento posterior por el tema de la plataforma están en todos sus derechos, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido. Así terminamos los 10 y vamos a ver el segundo tiempo de la selección también, ¿m? Porque si no, no vamos a perder la parte del partido. ¿M? Bueno, vamos a compartir el planteo, contador,
y de paso yo voy ilustrando algunas Bien. cositas. Denme un segundo. Tratar de explicar qué se entiende por una actividad agropecuaria. Esta mañana tuve oportunidad por ahí de escucharlo a los contadores, y los contadores hablan de una resolución donde se definió de alguna manera la resolución 3699 del año 93, que se puede entender por una actividad agropecuaria. Recordando que cuando hablamos de actividad agropecuaria son tanto los relativos al cultivo o la obtención de productos de la tierra, como también a la crianza o explotación de ganado de distintas clases. En ese sentido, es muy amplia la definición. No hay una definición, hay libros que sí tratan sobre el tema, hay varios libros que hablan de este tema, pero es muy voluminoso el tema. Luego debemos hablar también, cuando hablamos de este tipo de establecimientos, nosotros en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer por ahora es hablar del ganado vacuno, o el referido a la hacienda vacuna nada más. Y sobre eso vamos a hablar, sabiendo que la ley se ha encargado también en otros momentos de hablar de otros tipos de haciendas también. Ahí está planteado ya el planteo, que se trata entonces de un establecimiento Salta Sociedad Anónima, constituida en el país con cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año. O sea que esta sociedad anónima es una típica empresa de tercera categoría que su cierre comercial coincide con el año calendario. ¿Qué otro aspecto importante vemos acá? Ubicado en la zona central ganadera. ¿Por qué hemos puesto esa situación? Porque en función de donde esté la zona central ganadera, se van a tener que ocupar, la ley se ocupa de decir que puede utilizar algún sistema de estimación de la evaluación de los bienes. Y si está fuera de la zona central ganadera, utilizará otra manera, con la particularidad de que, por ejemplo, en la provincia de Salta no estamos dentro de esa zona central ganadera. Lo que sí están, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santa Fe, el litoral. Toda esa parte es zona central ganadera que, en función de la doctrina que nos va diciendo cómo puede cambiar eso, porque ¿quién se podría imaginar que acá, después de tantos años, la soja ha hecho el boom en el norte, cuando siempre era en la zona central nomás? Entonces, todas esas situaciones van cambiando. Hoy por hoy decimos que estamos refiriéndonos a este establecimiento Salta S.A., que está como si estaría ubicado en la zona central ganadera, donde realiza sus actividades de ganadería, cría e inverne de ganado bovino de la raza Aberdeen Angus. Hacienda en general. Acá también, ¿qué estamos diciendo? Hace los dos tipos de actividades que se refieren al ganado, de cría y de inverne. ¿Qué vamos a entender cuando hablamos genéricamente de establecimientos de cría o de inverne? El establecimiento de cría es aquel donde nace el animal y normalmente después se lo cría y se lo puede vender. En cambio, en el de inverne compran animales para hacerlo engordar y por ende después o pueden venderlo o pueden también tener a la par una industria, que sería los frigoríficos normalmente, y que hacen el tema de la producción de carne. Pero en este caso estamos considerando que tienen únicamente el engorde y después lo deben vender. Esa es la particular, y la raza de Aberdeen Angus, que es una de las tantas razas que existen. Ya vamos a ver que cuando veamos la tablita de relación de los distintos tipos de categoría de animales, hay una relación. Bueno, ese tipo de raza no es lo mismo que un criollo, no es lo mismo que un shorton, etc. O sea, la evaluación es de distinta manera en función, lógicamente,
del tipo o calidad de carne también que se está analizando. Y lógicamente de agricultura también, que en este caso hemos visto que vamos a avanzar con el tema de la sementera, y nos brinda la siguiente información a efecto de evaluar impositivamente la existencia al 31 de diciembre del año 2021. Entonces, nosotros acá tenemos todo los datos que nos pueden dar el capataz, el ingeniero agrónomo que trabaja en un establecimiento de esta categoría, y que no van a, seguramente antes eran unos cuadernos largos donde se anotaban las existencias y el movimiento que iban teniendo por cada mes del año. Ahora con el avance de la computación, prácticamente es mucho más fácil. Lógicamente no se pierde por ahora el control de la vista, del peón, del capataz del campo, porque seguramente ellos son los que ya vamos a ver por qué pueden haber bajas, por qué pueden haber altas, y además hay un control más estricto si se trata de una invernada donde están encerrados los animales, que quizás los de cría, que quizás a veces están en el campo a cielo abierto. Entonces, el control por ahora del personal que trabaja en el campo, hoy por hoy, sigue vigente. Describamos brevemente este cuadrito, estos cuadros que tenemos y que están ahí en pantalla, que son las existencias iniciales que seguramente al 31 de diciembre han sacado una foto y han dicho, por ejemplo, yo tengo 12 toros, eso sería como existencia inicial de lo que estaba en la existencia final del año anterior. Tengo novillos de 2 a 3,25, novillos de 1 a 2,63, terneros 15, vacas 40, vaquillonas de 2 a 3,30, vaquillonas de 1 a 2,25, terneras 20, total 230. O sea, yo tenía al inicio del ejercicio 230 animales en el establecimiento de cría como existencia inicial. Y de invernada tenía vaquillonas de 1 a 2, 45, y terneras 20. Fíjense, por eso en el de invernada prevalecen las hembras en ese sentido. Y total entonces de cría más de invernada tenía 295 animales al inicio del ejercicio. Hacia la derecha tenemos un cuadro que está titulado como bajas y como altas. Bajas quiere decir que el animal sale de esa situación que está por dos motivos, porque lo pueden vender o porque puede morir, porque se mueren los animales. Así estamos diciendo, por ejemplo, que en ventas se vendieron en el novillo de 2 a 3,20, novillos de 1 a 2,43, terneros 5, vacas 4, no se vendió ninguna vaquillona de 1 a 2, y tenemos como muerte, que serían una baja, 5 terneros, una vaca y 2 vaquillonas de 1 a 2. Esos serían los totales que tenemos abajo de muertes y el total de ventas. Y lo mismo para invernada. Profe, una consulta. Baja de invernada serían vaquillonas, 25 que hemos vendido, que no van a estar ya en el ejercicio al que estamos analizando, y vamos a tener una muerte de una ternera. Entonces, total de bajas entre el establecimiento de cría y de invernada, 97 ventas y 9 muertes. Esas serían las que me bajarían el stock inicial que habíamos visto en el cuadro anterior. Y también voy a tener lo que vendría a ser como compras. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Una baja puede ser también, por ejemplo, un cambio de categoría. Eso ya lo vamos a ver enseguida cuando bien. vemos el cuadrito. Perfecto. Está bien, Perdón, está adelantándose en su temita, pero está bien hecha la pregunta. Ya lo vemos enseguida. Y después tenemos altas. Las altas de los animales que se dieron en el transcurso del año que estamos analizando. Estos son todos datos para armar el cuadro que va a ser como la primera parte de la solución. Entonces, también tenemos compras, o sea, antes habíamos analizado las ventas, ahora tenemos compras. Hemos comprado 15 novillos, hemos comprado 10 terneros, 5 vaquillonas de 2 a 3,
10 de 1 a 2 y 5 terneras. Y nacimiento, nacieron 25 terneros, se supone que si son nacimientos todavía están en la categoría de terneros. Y terneras, 35 total, serían las 60. Y para invernada lo único que tengo de compras, 5 terneras nada más. Y tenemos ahí los totales. Todos estos datos que acabamos de ver son datos para armar el cuadro, para llegar a las existencias finales del ejercicio que estamos analizando, en este caso el año 2021. Ahí tenemos notas. A ver, en la primera parte, contador Gerardo, Sí. hemos analizado, ahí están los reproductores adquiridos, que hemos dicho, no sé si lo hemos leído, son toros, 10 toros, No. adquiridos, esto lo adelantamos, que los toros son como si fueran bienes de uso. Ya vamos a ver precisión, de los cuales también práctico, si ustedes lo comparan con la del año anterior, hay una solución que cambiamos porque el criterio de la cátedra hizo ver que a lo mejor está el otro criterio cuando hablamos de este tipo de reproductores. Estos reproductores que han sido adquiridos en octubre del año 2017. 2017, si son 5 años, ya vamos a ver que estos prácticamente están agotados en lo que hace a su amortización. O sea que en el total que tendríamos de animales al inicio, tendríamos 305 animales. Ahí tenemos notas que dice, a efectos de llegar a la existencia final, se debe considerar que cada categoría cambia de un año a otro según corresponde. O sea que nos están dando la idea que se supone que siempre debería ser así. Un animal cambia de un año a otro, de categoría. Ya vamos a ver las categorías cómo están agrupadas, un poco sin querer ya lo hemos nombrado, pero se clasifican primero en machos y hembras. Y después eso serían machos y hembras, vamos a tener bienes de cambio, y machos y hembras, ya veremos si tenemos bienes de uso. A nosotros, ¿qué nos interesa por ahora? Ver la evaluación de las existencias, que también en este caso lo vamos a hacer de los bienes de uso, pero la evaluación de los bienes de cambio. Y después me dice que los nacimientos y muertes son los indicados en los cuadros anteriores. Únicamente eso. Luego, en el planteo lo mencionamos nada más, tenemos los datos de evaluación de las existencias iniciales. Dice, detalles de las existencias iniciales de Hacienda en el establecimiento de CRI y su evaluación impositiva. Esa es la evaluación que han tenido del ejercicio que estamos liquidando, ¿no? Esa ha sido la evaluación con la cual hemos cerrado el ejercicio 2020. ¿Qué más tenemos en el planteo? Vamos, por ahora, entonces, paremos un poquito la lectura del planteo, vamos a la solución. Vamos a la solución, contador. Bien. En la solución, ¿qué tenemos como primera medida? Tenemos un cuadro que tenemos que ver para llegar al inventario final que vamos a tener al 31 de diciembre del año 2021 con todas las cosas que hemos leído. Y también está lo que hemos leído en el planteo y lo que también recién su compañero hizo una pregunta, ¿qué pasa con los cambios de categoría? Entonces, ¿qué es lo que Nobleza obliga? Primero, copiar todas las categorías por establecimiento, que serían esas las que está señalando el contador, y la que habíamos visto como primera parte. Controlamos 230 unidades que coinciden con el primer cuadro como visto en el planteo. Tenemos 12, 25, 63. En los de cría tenemos toros de propia producción y después tenemos, recuerden que siempre tenemos, si son machitos, si son machos, tenemos el ternero, el novillo de 1 a 2, el novillo de 2 a 3, y después ya serían, algunas veces hablan de toritos, o a veces ya directamente hablan de toros de propia producción. Y lo mismo para las hembras. Las hembras son las terneras, vaquillonas de 1 a 2, vaquillonas de 2 a 3 y vacas, que sería la última.
Y después tenemos los toros propiamente dicho, pero ya de un establecimiento de invernada, en el caso que corresponde, y si no, los toros que hemos visto acá, que son de propia producción. ¿Qué quiere decir de propia producción? Que han nacido en el establecimiento. Esa sería la situación, porque también puedo tener toros adquiridos, que los compro en función de alguna situación especial que tienen los toros, que sí, en la sociedad rural argentina, a veces en la época, en el mercado de Liniers, ahí se van a comprar y se compran en abasto ciertos toros de mucho valor para mejorar la raza en sus establecimientos. Esa sería la idea, un poco llevándolo a lo que normalmente vemos en los diarios, y lo que quizás acá no lo vemos tanto, pero sí se ve mucho en provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, en Córdoba. Hacia la derecha, ¿qué vamos a tener? Primero, y siendo consecuente con lo que hemos visto, las bajas. Las bajas, y después vamos a tener las altas. Dentro de las bajas, vamos a tener, partiendo de las existencias iniciales, vamos a tener las ventas. Copiamos todo lo que teníamos en el cuadrito de datos, teníamos 20 novillos de 2 a 3, de 1 a 2 teníamos 43, y de terneros 5 y de vacas 4, total 72. Eso ni más ni menos es un copia nomás de lo que habíamos visto en el cuadro anterior. Muertes también creo que es traer lo que ya habíamos visto: 5 terneros, 1 vaca y 2 vaquillonas de 1 a 2, total 8. Hasta ahí es simple situación nomás de cambio nomás. Y lo mismo podríamos hacer, dejamos el cambio de categoría por ahora, y lo mismo podríamos hacer con las altas. Tenemos las compras también que teníamos como dato: 15, 10, 5, 10 y 15, para tener un total de 45. Eso es respetando siempre el tipo de categoría y el tipo de animal. Lo mismo que los nacimientos: 25 terneros y 35 terneros. Yo creo que hasta ahí es un pase de datos. Y también, contador, solamente estamos haciendo el de cría, también punteemos lo de invernada más abajito, ¿no? Lo de invernada sería lo mismo, nada más que es otro tipo de establecimiento, pero con los mismos datos, ¿no? Entonces, lo único que nos quedaría analizar los cambios de categoría, que es un poco también lo que preguntó su compañero. El cambio de categoría, ¿cómo se viene? De un año a otro es lógico que cambie de categoría un animal. Pero, ¿cuál es el secreto? Si partimos en este caso, del cambio de categoría, en el caso de las bajas, fíjense, tenemos que empezar siempre lógicamente podemos empezar por donde ustedes creen mejor se ubique, pero siempre recomendamos empezar por los más chicos, sabiendo que ellos son los que van a ir subiendo de categoría. En este caso, por ejemplo, teníamos 20 de existencia inicial. Se supone que esas terneras al año siguiente ya cambian de categoría. Entonces ponemos cambio de categoría, 20 negativos, porque teníamos 20. Esas 20, fíjense, pasan a engrosar automáticamente la categoría de vaquillonas de 1 a 2, que sería el 20, que está del 98 un poco más arriba. 98 un poco en el otro, en alta, ahí. Ese sería los 20, que han cambiado de categoría, que se condicen con los menos 20 que están acá. Y así sucesivamente. Por ejemplo, los 23 que teníamos en vaquillona de 1 a 2. ¿Por qué tenemos 23? Porque tenemos 25 y 2 que se nos habían muerto. Entonces, lo que van a cambiar de categoría son 23, no 25. Entonces, esas 23 son las que aparecen como cambio de categoría cuando vemos en vaquillonas de 2 a 3. Está bien, el contador lo está haciendo con el mismo color, para que se guíen ustedes en ese sentido. Las vaquillonas de 2 a 3 teníamos 30, no hubo ninguna venta ni muerte, entonces tenemos 30 negativas, y esas 30 van a parar a vacas. Las vaquillonas de 2 a 3 pasan a ser después vacas. En el caso de los terneros, vamos a los machos, tenemos, ¿por qué decimos cambio de categoría 5 nada más?
¿Por qué? Porque hemos vendido 5, teníamos 15, hemos vendido 5 y murieron 5. ¿Cuántos nos quedaron? 5. Se supone que esos 5 cambian de categoría porque siguen en el establecimiento, van a 5 en cambio de categoría en altas para novillos de 1 a 2. Y así sucesivamente, en el caso, por ejemplo, de los novillos de 1 a 2. Teníamos 63, vendimos 43, me quedaron 20, esos 20 van a cambiar de categoría y van a ir a engrosar la categoría siguiente de novillos de 2 a 3. 20 en la categoría de alta. Y ahí terminamos porque los toros en ese momento, los toros no tienen ninguna relación porque ya están en su máxima categoría y ya veremos que en este caso teníamos al inicial 12 y seguimos teniendo al final 12, porque no nos conta nada, el planteo no nos dice nada. Entonces, ¿cómo armamos la existencia final? Tapa la pantalla, ya lo voy a cambiar. En existencia final teníamos entonces ¿cuánto teníamos? Bueno, de los toros ya hemos dicho. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a los 25 que estamos hablando de novillos de 2 a 3? Ver. Sí. ¿Cómo sería? A ver. ¿Seguían ahí un poquito? Empecemos de abajo, si no, a ver. A los 25 que teníamos de En el existencia. caso de las terneras. Vamos por abajo, disculpen, vamos por Vamos a la abajo. Terneras, teníamos 5 de compras, 35 nacimientos, tenemos 40. Eso no hay problema porque todo eso sucedió en el ejercicio. Vamos a ver cómo sería en el caso de las vaquillonas de 1 a 2. Teníamos 10 de compra y había de cambio de categoría 20, total 30. ¿Sí? Es una simple suma en ese sentido. 5 más 23 en el caso de las vaquillonas de 2 a 3, 28. En el caso de las vacas tendríamos ¿cuánto tenemos? ¿Por qué tenemos 65? 40. A ver, Porque son Sí, 40 problema. vacas de Menos. existencia inicial, más Sí. menos 4 que vendí, menos una que se me murió, más 30 que cambié de categoría, me da Bien. 65. Perfecto. muy bien. Eso es. A ver, ¿quién se anima a hacer la siguiente? Ternero. El ternero no es difícil porque es 10 más 25, 35. La de novillos de 1 a 2, 15 más 5, 20. Final de novillo de 2 a 3. ¿Cómo es? Profe, A ahí ver en ahí. novillo de 2 a 3, yo tengo una duda porque habría 5 novillos que ya no serían de 2 a 3, ya tendrían 4, digamos, porque vienen. Ajá. Pero esa es la máxima categoría, no sé cómo es. Claro, yo quería preguntar lo mismo, ¿qué pasaba con el cambio de categoría del novillo de 2 a 3? Claro, el novillo de 2 a 3 teníamos 5, ¿sí? Oh. Novillo de 2 a 3 nos habían Porque quedado. dice que de existencia inicial teníamos 25 y vendimos 20. O sea que nos quedaban Exacto. ¿Y 5. cuánto me quedan? 5. Más los 20 que tengo, Tengo son los 25. Pero esos no pasan de categorías como lo máximo que llega ahí. ¿O? No lo hemos definido en ningún lado, entonces no hemos dicho nada. Ok. Gracias. Si nosotros hubiéramos dicho, por ejemplo, estos novillos de 2 a 3, ¿sabes qué? Ahora sí van a ser toros porque
lo vamos a escapar y van a tener van a ser tenidos en cuenta para recrear nada más. No van a ser ya para ser vendidos. Bueno, no hemos dicho nada. De 2 a 3 están las posibilidades en ese sentido de quedar en la categoría de 2 a 3. Son los 25 que tenemos ahí. Y así también sería para el caso de las de invernada. Invernada hemos hecho lo mismo, nada más que es menos el movimiento que tenemos. Tenemos únicamente las hembras terneras y vaquillonas de 1 a 2. Así que en ese sentido no hay mucha diferencia. Creo que es más cortito inclusive. Serían 39. En el caso de la existencia final de vaquillona de 1 a 2, terneras serían 5. Total 44. Entonces, la existencia final, tanto de establecimiento de cría como de invernada, 299 hasta ahí. ¿Qué pasa con los reproductores adquiridos? Que habíamos dicho, eran los toros que se habían sido adquiridos en octubre del año 2017. Ahí nomás está bien. Que son 10, no tiene ninguna modificación. Llegamos a que tenemos de tener 305 al inicio de la compra, desde el punto de vista de la cantidad de cabezas, tenemos 309. En el medio han sucedido muchas cosas. Hemos vendido, hemos comprado, se han muerto, han nacido, han cambiado de categoría. O sea que nosotros tenemos que movernos para evaluar ahora 309 animales en función de lo que dice el artículo de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Disculpe, profesor. En la invernada, cuando teníamos vaquillonas de 1 a 2, ¿no la tenemos que cambiar de categoría en vaquillona de 2 a 3? Porque según el cuadrito de abajo de evaluación impositiva, es otro el precio de las vaquillonas de 2 a 3. Sí. En el caso de vaquilla, pues estoy por ver si en la solución no decimos algo en ese sentido. Ya vamos a llegar y si no, hágame acordar si me estoy olvidando. ¿Qué tenemos después en el planteo, por favor, contador? En el planteo, Sí, nosotros habíamos leído la primera parte y después hemos visto la evaluación que tenían los animales que habíamos tenido al inicio del ejercicio y su respectiva evaluación. ¿Qué más tenemos? Después teníamos una llamada A, dice que los toros. Todos tienen fines reproductivos y su vida útil ha sido estimada en 5 años. 10 de ellos fueron adquiridos en octubre del 2017, que ya lo hemos dicho como dato que estaba al costado, mientras que el resto, 12 son de propia producción, asignándole en el inventario del periodo fiscal anterior la suma de 290 por cabeza como costo probable, costo de producción. Ya vamos a ver cómo se van a evaluar ese tipo de bienes. ¿Qué más dice? Mientras la firma destina el 50% de las terneras y vaquillonas, la firma destina el 50% de las terneras y vaquillonas, así como la totalidad de las vacas, a cumplir la finalidad de vientres. Quiere decir que el 50% del total de las terneras que tenemos y vaquillonas, más las vacas, van a ser evaluadas como vientre. Ya vamos a ver, todavía no nos hemos metido nada en cómo se evalúan los de la establecimiento de cría, cómo se evalúan en el establecimiento de invernada, no hemos hablado nada. Lo único que hemos hablado primera vez que hablamos acá es de vientres. Vientres los define, son aquellos ni más ni menos hembras que son destinadas a procrear. O sea que quiere decir que de las terneras y vaquillonas, el 50% ya van a ser para ser futuras mamás. Y no así el otro 50%, que va a tener otro tipo de evaluación. Del total de las vacas, dice, 6 son consideradas de la siguiente manera. 3 son vacas vacías, quiere decir que no pueden tener crías y no serán consideradas como vientres.
y 3 son vacas de refugio. Vacas de refugio son como que ya han pasado su época de fertilidad y ya no van a parir de nuevo. ¿Mm? Esto implica que agotaron su capacidad de producción. Bueno, ahí lo estamos diciendo, ¿eh? Sin querer. Entonces, esas 6 vacas van a tener una particularidad. No van a ser vientres, ni van a ver qué tipo de evaluación ya la vamos a ver. ¿Qué más tenemos después? Tenemos en el establecimiento de crías, dice movimientos del ejercicio, producción de terneros. Tenemos que las hembras compradas no son de pedigrí ni puros por cruza. ¿Mm? O sea que no son de rodeo general de rodeo general van a ser, no son ni de pedigrí ni de puros por cruz. Esa era la otra particularidad en la cual por ahí a veces tenemos que hablar cuando hablamos de este tipo de animales, que pueden ser de puros por cruza, de pedigrí o de rodeo general. De pedigrí son porque tienen papeles que están registrados, por ejemplo, en la Sociedad Rural Argentina, que son de alguna categoría. Entonces, esos tipos de animales son mucho más caros que aquellos que no son de pedigrí, que quizá a lo mejor puede ser del pedigrí, puede ser porque son de cruza ya de uno que tenga papel y uno de rodeo general, que sería un puro por cruza nada más. Y después están los animales de rodeo general. Esa sería la distinción de estos tipos de animales. Y después tenemos las ventas. ¿Para qué tendríamos que tener las ventas que se dieron en el ejercicio 2021, en los que tenemos al finalizar o durante el año? Porque esto lo vamos a tener que utilizar en el costo de revaluación anual, en lo que se denomina, que últimamente le han empezado a llamar CERA, costo estimativo por revaluación anual, CERA. Es para ver cuáles son las ventas representativas y cuáles vamos a tomar como base para después aplicarle la tablita de la ley 24079, creo que es una vieja ley que en algún momento se hizo una evaluación de los animales y se le dio un cierto valor. Esa tablita no es lo mismo si hablamos de una vaca Aberdeen-Angus o si hablamos de una vaca Shorton. Capaz que en la tabla el animal Aberdeen-Angus tiene 75 y en la vaca del Shorton tiene 100 el valor. Son las evaluaciones que ha hecho y esa tabla la ha tomado la ley de impuesto a la ganancia a efecto de decir, bueno, una vez que yo tenga el animal que ha sido vendido y sea más representativo, con esa tabla me va a ayudar a evaluar el resto de los animales que tengo en existencia. Ya lo vamos a ver enseguida. Y como punto E2, tenemos que en el establecimiento de Inverne, que es la producción de carne, la cotización al 31 de diciembre en el mercado de Hacienda, donde se acostumbra a operar, que también es un aspecto que lo vamos a tener que tener en cuenta, es para las vaquillonas de 1 a 2, 450 por cabeza y las terneras 350. Y los gastos que incurre, porque este es el precio, que después ya lo vamos a ver, necesita un desglose de los gastos que puedan haber tenido, van a ser neteados del concepto de las comisiones. En este caso, nosotros estamos definiendo que la comisión es del 2% en concepto de al consignatario y un 6% en concepto de flete. ¿Por qué? Porque los llevan en los camiones, depende en qué tipo de transporte, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pide entonces que hagamos? Un poquito más abajo, contador. Sí. Con los datos aportados efectúa la evaluación impositiva al 31 de diciembre, que es lo que veníamos explicando o diciendo que es lo que tenemos que hacer. ¿Y la alternativa qué vamos a hacer? Vamos a tener que evaluar en función del 31 de diciembre del año 2021 si es que estamos parados en la zona central ganadera. ¿Sí? Ahora dice, como alternativa, suponer que el establecimiento de Salta S.A. realiza la totalidad de su ciclo productivo de su hacienda de propia producción fuera de la zona central ganadera. A efecto de su evaluación, emplee la opción del artículo 57, inciso D, de la Ley de Impuesto a la Ganancia. El artículo 57, inciso D, es el que habla cómo se va a evaluar vientres. Y ya adelantamos, ¿cómo se evalúan los vientres?
Si yo he tenido el vientre evaluado a un 31 de diciembre del año del inicio del ejercicio, lo único que voy a tener que hacer es evaluar esos vientres, llevarlo al final del ejercicio con un coeficiente de actualización, que desde ya adelanto es uno de los tantos coeficientes que no ha sido motivo de modificación por la 27430, que sí habló de algunos artículos en el artículo 93 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Entendemos que acá siguen esa forma heterogénea de hablar de actualización en algunos artículos y en otros artículos no hablar de actualización en función de lo que había quedado en la Ley de Convertibilidad, como no había actualización desde el año 92. Con este entendemos que es uno de los casos que no se ha tocado, que se deba actualizar. Por eso ya vamos a ver que ahí, cuando hablamos de ese tipo de actualización, ponemos como coeficiente 1,40. Bueno, vamos ahora a ver cómo se evalúa estos animales que acabamos de analizar, de cuantificar como existencia final, de contar. ¿Qué tenemos que hacer además? Como sabemos que tenemos hacienda bovina de raza Aberdeen-Angus, de Hacienda General, en unidades al 31 de diciembre del año 2021, que serían las 309, ahora tenemos que ver cuáles de esas son bienes de cambio, y si son bienes de cambio, cuáles son las de vientres, cuál es resto de hacienda, cuáles van a ser de invernada, y cuáles son el total de bienes de cambio. Los de propia producción serían los de cría y los de invernada hacia la derecha, total de bienes de cambio entre los dos establecimientos. Y también cuando tenemos de bienes de uso, para los reproductores adquiridos, machos adquiridos, y reproductores hembras adquiridas, y los toros de propia producción para tener el total de bienes de uso. Ahí es donde está la modificación con respecto al práctico del año pasado, en esos 12. Bueno. Si nos vamos ahora a un poco más adelante, fíjense que hemos puesto nosotros ex profeso B1.1, B1.3 y B1.2, abajo de vientres y abajo de resto de hacienda, cuando estamos en la primera parte del cuadro. Que un poco sería lo que hay, es como lo hemos clasificado a los animales en bienes de cambio. Veamos cómo hemos armado entonces esos animales. En B1.1, vamos un poquito más arriba, contador. Sí, En solución, ¿no? Estamos en solución, un poco más sí, arriba. estamos en solución. Ahí. En B1.1, que serían los vientres, ¿qué hemos dicho? Vacas dice 59. ¿De dónde salen las 59? Recuerden que teníamos 65 vacas. ¿Sí? Ahí si vienen a la derecha lo tenemos, ¿eh? Tenemos 65. Pero primero hemos dicho que B1.1, ¿qué van a ser vientres? Entonces, en un principio me dice que esas 6 eran vacas que eran de refugio. La otra situación no me acuerdo cuál era. La cuestión era que salían 6 vacas que no eran, si vale la expresión, no eran normales. Y por ende no iban a ser vientres, no iban a ser dedicadas a la procreación. Entonces me quedaban 59. Entonces, 59 sería eso, serían los 65 menos las 6 vacas que irían al resto general, al resto de hacienda. Total, 65 vacas. Después nos dijeron que teníamos 14 vaquillonas de 2 a 3. ¿Cuántas vaquillonas teníamos? Si nos vamos al cuadro arriba, teníamos como existencia final de vaquillonas de 2 a 3 años, teníamos 28. Habíamos dicho que en los establecimientos de cría, el 50% iba como vientre y el 50% iba como hacienda general. Entonces, por eso acá en B1.1
siguiendo el cuadrito en la parte de la columna, 14 vientres y 14 restos de hacienda. Total de bienes de cambio, 28. ¿Qué hacíamos con las vaquillonas de 1 a 2? Teníamos en total, según el cuadro que teníamos, al cuantificar todas las vacas, teníamos, ¿cuántas vaquillonas de 1 a 2 años. de 1 a 2 Teníamos años? Teníamos 30. 69, ¿sí? Vamos un poquito más abajo. Ahí, un poco más abajo, más abajo. Teníamos 69, de las cuales teníamos una parte en invernada y una parte en cría. ¿Qué es lo que nos interesa acá? En la de cría, porque no puede haber vientres en invernada. Entonces, ¿cuánto había de cría? Vaquillones de 1 a 2 había 30. El 50% iba a vientres y el otro 50% como resto general. ¿Cuánto eran de invernada? Que siguen siendo bienes de cambio, siguen ahí en su totalidad, no hay modificación, total 69. ¿Qué estamos haciendo? La estamos clasificando por establecimiento para ver cómo la vamos a evaluar después según lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Y finalmente, ¿qué nos quedan? Para completar el primer cuadro, las terneras. Terneras teníamos 40 y no teníamos nada en 40 en cría y teníamos 5 en invernada. Las 5 en invernada las dejamos ahí y las 40 del cría, como decimos que van el 50% para vientres, 20 y 20 para el resto de hacienda. Total 45. ¿Se entiende cómo se clasifica esa situación, no? Fíjense, hemos leído el planteo, hemos leído la situación de por qué decimos que eres vientre y lo hemos clasificado para ver cómo vamos a evaluar los vientres y resto de hacienda. Ahí ya nomás ya tenemos dos formas de evaluar. Los de invernada serían una tercera y con eso estaríamos completando los bienes de cambio. En este caso, por ahora hemos hecho de las hembras nada más. Vamos a hacer los de los machos ahora. Cualquiera que me escuche hablar de macho, hembra, ¿qué le pasa al contador ahí? Ustedes entienden y bajo estas reglas de juego, creo que no hay problema. ¿Cuántos animales, los novillos, en un principio no hemos dicho nada de vientre, vientre no tiene que ver nada con los machos, se tiene que ver con las hembras. Entonces, novillos, bueno, vamos al primero, así agotamos. El primer caso sería en la de más abajo, contador. Vamos ahí, después vamos arriba. Sí, ahí lo sé. Ahí. 35, el primer ítem que tenemos es toros de propia producción. Eso lo completemos, teníamos 12. Y total de bienes de uso, 2. Listo. Eso es lo que quizás antes nosotros entendíamos que no eran bienes de uso y tenían bienes, la característica de bienes de cambio. El decreto reglamentario da a confundir porque el artículo 58, ¿usted lo tiene al 58 a mano, contador? Al artículo 58 creo que es. Sí, de la ley. De la ley. ¿Qué dice la primera parte? Hacienda, a los fines de este impuesto se considera mercadería toda la hacienda, cualquiera sea su categoría, de un establecimiento agropecuario. Listo. Sin embargo... Y ahí terminaría, discúlpame, ahí no me apárate con todo. Sí. Si no seguiríamos leyendo el segundo párrafo, diríamos que todo lo que hemos acabado de ver, todos son bienes de uso, todos son bienes de cambio, disculpen. Pero ahora viene el segundo párrafo y ¿qué me dice? Sin embargo, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 88, se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. Bien. Ahí terminó. Y ahí termina. Listo. Fíjense. De todo el contexto que me está sacando diciendo todo es bienes de cambio, me dice los reproductores macho adquiridos, primera columna de bienes de uso, o reproductores hembra adquiridos, pero únicamente los de pedigrí y puros por cruza,
van a ser considerados bienes de uso. Che, los de rodeo general, las mujeres, o las hembras de rodeo general, no, esas van a seguir siendo siempre vientre, pero nunca van a ser bienes de uso. Entonces, en un principio me estaba sacando esas dos situaciones nomás. Reproductores machos adquiridos y reproductores hembras adquiridos. Y después dice, toros de propia producción. Nosotros decimos ahora, están en bienes de uso. Pero la ley no dice eso. Pero el decreto reglamentario, y en su artículo 137 creo que es, contador, Sí. artículo 137 del decreto reglamentario, Inciso B. en el inciso B, es como que los incluye, Sí. que los toros de propia producción también van a ser bienes de uso. Ahí está explicado, fíjense, en al pie del Animales de cuadro. propia producción. Sí. Está señalado, ahí lo está señalando Sí. el contador. Según el artículo 58, segundo párrafo, que ya lo leímos, se trata de activos fijos, aunque no se amortizan por aplicación del 137, inciso B del DR. ¿Sí? Es rara esa situación. Por eso nosotros antes, el cambio del ejercicio que ha dado con respecto al año pasado, que estos dos sectores antes no estaban ahí donde estamos poniendo como bienes de uso. Admite su duda Bien. cómo interpretamos esa situación, Bien. pero bueno, vamos cambiando y vamos viendo cómo ahora interpretamos la situación. Entonces ya hemos dejado saneado todas las hembras como están clasificadas y todos los toros que tenemos de propia producción con esa llamadita 1. Ahora nos quedaría los novillos de 2 a 3, los novillos de 1 a 2, que todos son los que nos han quedado de los establecimientos de cría. Los novillos de 2 a 3, el resto de hacienda, en un establecimiento de cría, es bien de cambio, al finalizar es total bienes de cambio. No tenemos nada de invernada. ¿Sí? Ese seguimiento que está haciendo el contador. ¿Qué me está haciendo? Yo lo estoy señalando abajo y él me lo está señalando arriba. Pero yo creo que para que no nos mareemos, yo creo que no admite duda ahora aquí que todo lo que tenemos son del establecimiento de cría y no hay de invernada. 25, de novillos de 2 a 3, novillos de 1 a 2, 20 y terneros 35. Entonces ahora, una vez que ya lo tenemos clasificado, sabiendo si es bien de cambio, si es vientre, si es resto de hacienda y si es de invernada, y después si es bien de cambio, ahora vamos a aplicar la ley de impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de la evaluación impositiva de este tipo de raza, al finalizar el ejercicio, o sea, el 31 de diciembre respecto de los bienes de cambio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, primer caso, de los vientres. Artículo 57, inciso C, contador. Así me ayuda con la lectura del artículo. Artículo 57, inciso C. Haciendas, costo estimativo por revaluación anual. A lo efecto de la aplicación del sistema de costo estimativo por revaluación anual, se procederá de la siguiente forma, inciso C, vientres, entendiéndose por tales los que están destinados a cumplir dicha finalidad. Se tomará como valor de avalúo el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización, el mismo coeficiente utilizado para el cálculo de ajuste por inflación impositivo. Bien. Sí. Entonces Sí. hay que tener el valor que tenía la vaca, el valor de la vaca en función del vientre al inicio del ejercicio y multiplicarlo por el valor por la cantidad de vacas que tenemos al finalizar el ejercicio que estamos evaluando. En este caso hemos dicho que de vacas teníamos 59. ¿Sí? Si nos vamos al cuadrito del enunciado, teníamos ahí valores. ¿Cuánto habíamos evaluado la vaca al inicio del ejercicio? Que sería el punto D del planteo. El punto D del planteo.
la vaca, habíamos dicho que teníamos 40 a 450. ¿Qué me interesa acá? No la cantidad, el valor impositivo que tenía. ¿Cuánto es? 450. Fíjense, nosotros teníamos 40 vacas a 450. A mí me interesa el valor que tenían al inicio del ejercicio. 450. Entonces, vamos a la planillita, que estamos evaluando las 59 vacas, es 400 por el coeficiente de actualización, que en este caso es 1, porque esto entendemos nosotros que no están en que se deben actualizar de la manera que se actualizan otros conceptos dentro de la ley de impuesto a la ganancia. Entendemos que se siguen sin actualizar, es discutible el tema. Esta mañana lo estuvimos hablando con otros contadores porque me llama la atención, porque ahí dice del ajuste por inflación. Sin el ajuste por inflación estamos utilizando el ajuste por inflación y hay coeficiente. Bueno, ellos entienden que no está referido a este tema, porque recuerden que cuando ustedes vean el ajuste por inflación, hay conceptos que no participan y los debemos sacar del ajuste por inflación de los bienes que debemos actualizar. Bueno, entendemos que en este caso la vaca y todos los demás conceptos que tenemos para actualizar no se deben actualizar. Entonces el valor impositivo va a seguir siendo 450 y el importe total va a ser 26.550 una vez que lo multiplicamos por las 59. 26.550. Y así vamos a ver las vaquillonas de 2 a 3. Las vaquillonas de 2 a 3, según la clasificación que hemos hecho, teníamos 14. Y si nos vamos al cuadro de la evaluación que teníamos en el planteo, las vaquillonas de 2 a 3, vaquillonas de 2 a 3, el valor es 350 pesos. Ese es el valor que yo voy a utilizar para llevar a evaluar los vientres de vaquillones de 2 a 3 al 31 de diciembre del año 2021. Vamos a la solución. Un poco más abajo serían las vaquillonas, son las 14 a 350, me da 4.900 pesos. Y así sucesivamente con las vaquillonas de 1 a 2, que teníamos 15, y las terneras que teníamos 20 a 300 pesos. Los datos salen del mismo lugar que habíamos dicho. Para las evaluaciones de vaquillones de 1 a 2, me quedan 4.500 pesos. Las terneras, en función de los 300 pesos también que tienen el mismo valor, 6.000, pero multiplicado por 20. Ese sería el valor de cada una de las categorías, que sumados me da 108 animales que estarán evaluados a 41.950. Que le ponemos una llamadita 1 romano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Evaluar los vientres del establecimiento de cría, genéricamente las hembras, al 31 de diciembre del año 2021. Las hembras que dijimos que van a ir como vientres, porque hay resto de hacienda que no va a ser evaluado como vientre, sino como resto de hacienda. Bueno, vamos a ver cómo evaluamos, disculpen, la totalidad de 135 animales del resto de hacienda. Que eso sería lo que hoy se conoce como CERA, costo estimativo por revaluación anual. Para eso vamos a leer, contador, el artículo 56, inciso D, punto 1. Sí. Punto 1. Evaluación de existencia, artículo 56. Para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio, excepto inmuebles, deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Inciso D, punto 1. Hacienda, la existencia de establecimientos de cría al costo estimativo por revaluación anual. Bien. Es lo que nosotros decíamos que le ponen como iniciales CERA. ¿Y eso qué nos está llevando? Nos lleva al 57, inciso A. ¿Y usted lo lee, contador? Sí. 57, inciso A.
efecto de la aplicación del sistema de cera, inciso A, hacienda bovina, ovina y porcina, con excepción de las indicadas en el apartado C, Bien, disculpe, ahí los ve, vientres, sin querer ahí, se tomará como valor base de cada Sí. especie, ¿sí? ¿Sí? Se tomará como valor base de cada especie el valor de la categoría más vendida durante los últimos 3 meses del ejercicio, el que será igual al 60% del precio promedio ponderado obtenido por la venta de dicha categoría en el citado lapso. bien. Fíjense que eso me lleva Sí. a mí a una situación que yo tengo que buscar cuál va a ser el valor representativo. ¿Mm? Vamos a ver entonces en el práctico. Ustedes los tienen ahí. Dice, ¿cuáles son los animales que vamos a tener que evaluar? Son resto de haciendas y donde tenemos tanto hembras como machos, que llegamos a un total de 135 animales. ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que tener en cuenta en función de lo que está previsto para que calculemos el costo de evaluación en función del costo estimativo de evaluación anual? El primer paso sería, ¿cuál es la categoría más vendida en los últimos 3 meses en función de los datos que tenemos en el planteo? Si nos vamos al planteo, en la parte final del planteo, nosotros teníamos las ventas que habíamos tenido en el ejercicio. Y ahí ex profeso ya está señalado en oscuro cuáles son las 2 más vendidas. ¿Sí? Las dos ventas más representativas son las del novillo de 1 a 2 que se hizo el 27 de noviembre, 25 a 14.500, y novillos de 1 a 2, también la misma tipo de categoría, pero en diciembre, 18, 15.600. ¿Cuál fue la categoría más vendida? Novillos de 1 a 2, porque después no tenemos representativos, y menos si vemos en los últimos 3 meses. Entonces, sabiendo cuáles son, en función de los datos de la empresa, cuáles son los representativos, vamos a la solución. Vamos a la solución, contador. ¿Sí? Hola. Ahí estamos en la solución. ¿Sí? Entonces, el segundo paso dice prueba de la representatividad de la categoría más vendida. Es novillo de 1 a 2, que habla, que se entiende por representatividad también con la ayuda del 142 del decreto reglamentario. Porque a veces podemos tener quizás que una determinada venta no sea representativa porque quizás a lo mejor los animales estaban enfermos, porque a lo mejor los animales lo han tenido que liquidar de un momento a otro. Todas esas situaciones es un poco lo que siempre cuando hablamos de representativo, y así como también seguramente han visto en el práctico anterior, es en condiciones normales. Entonces, las ventas del último trimestre eran los 43, creo, animales que tenemos de la sumatoria de los dos, 25 más 18. Que eso me lleva a un total de 30.100, en función de la época en la cual lo hemos vendido. Creo que ese sería el tercer paso. Determinación del precio promedio ponderado de las dos. ¿Cuál es el promedio ponderado? Sumar las dos ventas. Ahí creo que está faltando, fíjate, ahí contador un poquito, 11 del 2021 y Sí. ahí sería 11 del 2021. Acá es 12. No, es 12. Así. Ahí me ha gustado. Entonces, Ahí el está. total de la evaluación de los dos es 30.500. Dividido 43 animales me da un promedio de 700 pesos cada animal. No termina Sí. ahí el valor, sino que me dice, de lo que usted encontró en valor de precio promedio ponderado, yo voy a tomar el 60% de ese importe. Si hubiera sido de otro tipo de animal, lógicamente, en este caso,
es el 60% de 700 me da 420. O sea que 420 es el valor que yo voy a tener como representativo y que voy a tener que tener cuidado para aplicar a las restantes categorías. Restantes categorías que surgen de lo que dice la relación en las tablas anexas a la ley 23079, que creo que ustedes lo tienen como material. Estaba viendo el PDF que le dio la contadora Miriam Campatro, también está explicado cómo se aplica ahí la relación. En este caso, fíjense, en la columnita de, cuando decimos evaluación al cierre, tenemos primero el índice. Eso sí, ese índice y copiado la categoría es lo que figura en el cuadrito, que seguramente lo deben tener como material de consulta. Tienen 75 para los novillos de 1 a 2, 100 para los novillos de 2 a 3, 50 para los terneros, para las terneras también igual, 85 para las vaquillones de 2 a 3 y 90 para las vacas. Esto tiene su importancia, después ya van a ver, por ejemplo, para los establecimientos de cría, pero a veces tienen más importancia, a veces, ahí fíjense acá, las vaquillonas son más valiosas que los terneros. ¿Por qué? Porque las vaquillonas son las que acá se tienen que portar bien para dar más cría. El importe, entonces, habíamos dicho que el representativo era el novillo de 1 a 2, que era 420. Está en primer lugar, 420, y teníamos 20 cabezas, 8.400. Eso no ofrece problema porque no se tiene que mover. De ahí se va a tener que mover el resto. Para encontrar el valor de los novillos de 2 a 3, si nos situamos en 560, es el valor de los 420 dividido 0,75. Eso me da 560. Que multiplicado por los 25 me da 14.000 pesos. He utilizado la evaluación del índice del novillo de 1 a 2 para llegar a la evaluación del novillo de 2 a 3. 14.000 pesos. Ahora vamos bajando, vamos a evaluar ahora los terneros. Pero fíjense, ahí está el 100%, es como si fuera en porcentaje, en tanto por uno. Y ahí ya que tomo el anterior, que ya es el 100%, 560, sobre 0,50, el valor de la ternera. ¿Y cuánto me da? 280. Que multiplicado por 35 me da 9.800. En este caso, este es el ternero y las terneras, que es 0,50 también para los dos, por eso me da igual. ¿En qué cambia? En que tengo, por un lado tenía 35 terneras, pero acá terneros, y acá tengo 20. Entonces la evaluación final es 5.600 pesos. Vaquillonas de 2 a 3, según la tablita, es el 85 el índice, pero sobre el 100%, que es 560, dividido 0,85, me da el valor de 4,76, que es el valor de las vaquillonas para 2 a 3. 14 por 14 me da 6.664 las 14 vaquillonas de 2 a 3. Y finalmente finalmente faltan las vaquillonas de 1 a 2, 392, que es el valor de las 560 versus el valor de 0,70, me da el valor de 392, que multiplicado por 15 me da 5.880. Y las vacas, que tienen 90, 560 dividido 0,90 me da 504 por 6. Recuerden que son las 6 vacas que no habían ido como vientre, 3.024. Sumado toda esta situación, este es el valor aplicando costo estimativo por revaluación anual del resto de hacienda, tanto machos o hembras que no son vientres. Le hacemos una llamadita 2, hemos dado un pasito más para tener valuados otro tipo de categoría de evaluación. ¿Qué nos estaría quedando por último? El establecimiento de Inverne.
¿Qué dice el establecimiento de Inverne? Que son aquellos lugares donde se cría el animal para hacerlo engordar y venderlo. Venderlo nada más, y donde el valor que tienen, el valor que tiene ahí la carne toma su importancia. No es para venderlo al animal, sino que seguramente lo venden al animal, pero para venderlo como carne ya prácticamente. ¿Cuánto teníamos? Teníamos 39 vaquillonas y teníamos 5 terneras nada más. ¿Qué dice el 56D, contador, punto 2? 56D. Bien, para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio, excepto inmuebles, deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Inciso D, punto 2. Para Hacienda, la existencia de establecimientos de invernada al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbra operar, menos los gastos de venta, determinando para cada categoría de Hacienda. Listo. Ese es el inciso D, punto 2. Bien. Bueno, veamos cuál es el precio de plaza que teníamos entonces. El precio de plaza que teníamos para las vaquillonas de 1 a 2 es 4.50. Vaquillonas de 1 a 2, que lo tenemos en el punto E2 del planteo. Vaquillonas de 1 a 2, precio por cabeza 4.50 y las terneras 3.50. Y ahí me estaba señalando que era el 2% como comisión, como gasto, y el 6% como gasto de flete. Entonces, precio de plaza, 4.50, gasto de venta, el 6, es 36 pesos. Vamos a la solución, contador. Ahí estamos. Y el valor impositivo, Sí. El precio de plaza, entonces 36, es los gastos de venta, que es el 6 más el 2, el 8. 36 pesos son los gastos genéricamente de venta. El 8%, los gastos de venta. El 8%, Sí. es 4.50 menos 36, 4.14. Sí. Multiplicado por los 39 me da 16.146 el valor de las vaquillonas del establecimiento de Inverne al 31 de diciembre del año 2021. Y lo mismo para la ternera. Teníamos 350, teníamos 5, y eran 28, que es el 8% de 350. Neteado de ese importe de los 350 me queda en 322, que multiplicado por 5 me da 1.610. Es lo único que tenía en Inverne. Me da 17.756 y le ponemos llamadita 3 romanos para después ubicarnos en la evaluación final. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría los bienes de uso que tiene como Hacienda, como inventario de la Verdinango en la Hacienda General. Ahí está preguntando Arjona Alicia, dice, profe, cría es lo mismo que... A ver. Cría es lo mismo que... Ahí se me fue a mí. Ya lo vuelvo a ver. Que producción propia. Sí, sí. No es lo mismo. Yo puedo, casi todos los animales yo puedo tener, en el establecimiento de cría yo puedo tener animales adquiridos o de producción propia. Eso es lo que me está diciendo. Vamos entonces a ver los toros de propia producción. ¿Qué quiere decir toros de propia producción? Que han nacido dentro del establecimiento. ¿Sí? De esos toros tenías 12. El valor impositivo, según el que teníamos, era de 290 pesos. 290, que se lo evaluaba de punta a punta. 290 pesos por 1, que es el coeficiente, que en este caso es invariable. Los 12 toros, entonces, el valor a 290 van a ser 3.480.
Y nos quedaría por fin los que son reproductores machos adquiridos. Fíjense, en el 137 del decreto reglamentario tenemos el inciso B, tenemos los toros de propia producción. Y en el inciso A tenemos los adquiridos. Los adquiridos, ¿cómo dicen? Y cuando hablamos de adquiridos ya tenemos que ir a ver, bueno, en este caso no nos interesa porque lo estamos catalogando como bien de uso. El valor de origen en función de su inicio en el patrimonio, que era en el año 2017, eran 6.000 pesos, 10 toros, vida útil 5, la amortización es 1.200 pesos, coeficiente 1, la amortización acumulada ya son los 6 años, los 5 años, disculpen, que son 6.000 pesos, valor residual 0. Bueno, y eso tiene como llamadita 5. Entonces estamos en condiciones de decir cuál es la evaluación, que ni más ni menos es la sumatoria de todos los conceptos que hemos ido haciendo ítem por ítem. En la sumatoria, en el caso del establecimiento de cría, tenemos vientres, 41.950, resto de hacienda, 53.368, que ese sería lo de cera, que era el costo estimativo por revaluación anual. Y después tenemos los de inverne, que serían 95.318, disculpen, 17.318, para llegar 17.756, ahí lo tengo, 17.756, para llegar a un total de los bienes de cambio de 113.074, que es el total de la evaluación impositiva al 31 de diciembre del 2021. Ahí, no sé por qué pusiste 2020. Ahí está, 2021. Y luego lo queda después los bienes de uso, tanto de propia producción, 3.480, y lo otro que teóricamente no tiene nada porque tienen valor 0 porque ya han sido totalmente amortizados. 3.480. Esa sería la evaluación al 31 de diciembre del año 2021. ¿Qué nos estaría faltando acá? La alternativa, salvo que tengan alguna duda de lo que acabamos de terminar la primera parte de la evaluación de la ganadería, o la forma de evaluarla en función de lo normal, si estamos en un establecimiento en la parte central, ¿sí? La parte central de la República Argentina, que coincide casualmente con las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. La alternativa, ¿qué nos dice? Suponer que el establecimiento de Salta S.A. realiza la totalidad del ciclo productivo de su hacienda de propia producción fuera de la zona central ganadera a efecto de su evaluación, emplea la opción del 57 inciso D. El 57 incisos D es evaluación de vientres, igual que vientres. Entonces, ya tenemos evaluados teóricamente los vientres de los 59, los 14, los 15 y los 20, ya lo tenemos. Pero para hacerlo completo, le sumamos acá el resto de la hacienda, que sería, en el caso de las vacas, las 59 más las 6. En el caso de las vaquillonas de 2 a 3, las 14 más 14. Las vaquillonas de 1 a 2, 15 más 15. Ternera, 20 más 20. Acá, como todo es vientre, todo va a ir, la sumatoria en este caso de las 65, de las 28, de las 30 y de las 40. Eso en el caso de las hembras. Pero también me dice, che, antes utilizamos vientre para la hembra, pero también para los machos, acá dice, porque puedo utilizar de punta a punta en función del 57 inciso D. Entonces, ¿cuánto tenía del resto de hacienda? Tenía, en el caso 25, de novillos de 2 a 3, novillos de 1 a 2 tenía 20, terneros tenía 35, y así tendríamos un total de animales para aplicar el 57 inciso D, 243 animales. Lógicamente lo tenemos que evaluar en función de lo que tenía al inicio del ejercicio. Recuerden que esto es de punta a punta. 57, inciso D.
Esa evaluación que estaba señalando hoy el contador es la que tenemos en el planteo. Lo tenemos como conocida, 50, era la evaluación de estos animales al inicio del ejercicio. Ahí lo está mostrando el contador. ¿Sí? Esos valores son los que los llevamos al finalizar el ejercicio, que en este caso pasan a ser lo mismo, porque el coeficiente de actualización es 1 nada más. Entonces, la evaluación, por ejemplo, de los novillos de 2 a 3 que tengo 25 multiplicado por los 500, me da 12.500 pesos al 31 de diciembre del año 2021. Y así sucesivamente para el resto de las categorías. Eso significa que yo voy a tener la evaluación para estos totales 92.550. 92.550 que comparados con esto de lo anterior, ¿cuánto era el total de la suma? Tendríamos 110.306 teníamos, o sea que así da un poco menos, ¿no? Y sí, porque no estamos considerando la inflación que hubo en ese caso, que tranquilamente la podríamos considerar con los coeficientes que tenemos ya. Pero bueno. ¿Y qué nos estaría faltando en la parte final de vientres que hemos visto, contador? Los toros de propia producción que siguen siendo lo mismo, no hay evaluación. O sea, lo que acá está cambiando drásticamente es el valor de haberlo llevado todo a vientres. Todo lo llevamos a vientres, por eso cambia la evaluación. ¿Por qué? Estamos suponiendo que estamos fuera de la zona central ganadera. Entonces, al final tenemos la evaluación de los inventarios con la alternativa del 57 inciso D, más abajito. Establecimiento 92.550 más el total de Inverne 17.756. Eso no tenemos problema en el Inverne. 110.306 y ese sería el total, que la modificación está en el total de hacienda de cría. Ahí está la diferencia. Creo que esta sería la parte final de el ejercicio de agropecuaria, de ganadería. De ganadería, sí. Y que yo creo que no dejen de ver la parte del costo de revaluación anual que nosotros hemos hecho, está bien explicado paso por paso, de leer los artículos como citado, tanto lo del decreto reglamentario como lo del tanto para el invierno como la del establecimiento de cría, y en función de cómo está hecho, ni más ni menos en buen papel de trabajo que tenemos que tener cuidado. En otras situaciones puede haber, en algunos casos, que en bajas puede haber que hayan sido robados los animales. Alguna doctrina trata con ese cuadrito que también sería otra forma de dar de baja un animal. Un animal lo podemos dar de baja entonces por la venta, por la muerte o porque lo han robado los animales. Hasta esa situación se puede presentar en este tipo de análisis cuando estamos llegando o queremos valorar la existencia final de la mercadería o llegar al número de cabezas, ni más ni menos. Otra cosita así para que dejemos cerrado el tema. Lógicamente, este trabajo que primero hicimos en la parte de la solución, nos lo tiene que dar ya el ingeniero agrónomo, como vuelvo a repetir, que ellos deben llevar un conteo más fácil. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es ver la segunda clasificación como he hecho para aplicar bien la ley de impuesto a las ganancias. Es más fácil evaluarlo como he hecho con la alternativa B porque es de punta a punta, así que sería la más fácil de hacerlo, si es que llegaríamos a hacer, no hacer como hicimos con el costo de revaluación anual ni el tema de clientes por separado. Bueno, vamos al práctico de cementera, así cumplimos con el compromiso de que aunque sea que no lo veamos completo, que por lo menos lo expliquemos.
¿Qué es una cementera? Una vez un alumno dice, bueno, la cementera es aquella donde le ponemos agua y cemento y sale el cemento ya listo, el concreto. Dice. Las cementeras están definidas dentro de la ley de impuesto a las ganancias. Estoy repasando un poquito mis apuntes para decirle la situación en el caso de cementeras. Artículo 56, inciso F. En el 56, inciso F, dice que se considera, dice, por el importe que resulte de actualizar cada una de las inversiones desde la fecha en que se fueron efectuadas hasta la fecha del cierre del ejercicio o al valor probable de realización a esa fecha siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60, que habla de opción de costo de plaza. ¿Qué son las cementeras? Son las cementeras ni más ni menos es, en este caso, que nosotros estamos viendo, dice efectuar, estoy leyendo el planteo, efectuar la evaluación impositiva de la existencia al 31 de diciembre de establecimientos altas, del mismo establecimiento que hemos visto para la ganadera, que suministre la siguiente información para determinar el valor de una cementera de soja de 220 hectáreas ubicadas en la provincia de Salta, como así también de 75 hectáreas sembradas de maíz. ¿Sí? Y las inversiones correspondientes a la campaña junio 2021, mayo 2022 son las siguientes. El 75% de las inversiones corresponden a soja y el resto a maíz. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Si bien el año impositivo que cierra es 1 de enero a 31 de diciembre, también coincide con el año contable, como habíamos dicho también para el establecimiento cuando hablamos de la ganadería. Pero acá tenemos otro aspecto a tener en cuenta, que no necesariamente las etapas de los cultivos, en este caso estamos diciendo que la campaña junio 2021, mayo 2022, o sea que el análisis que tenemos que analizar acá sería la parte de la campaña 2021 que va de junio a diciembre del año 2021, ¿sí? Y en ese tramo parece que me encuentran con las plantas a mitad de crecer. A mitad de crecer quiere decir que no tengo el producto terminado, o sea que no puedo hablar de producto terminado, pero sí puedo hablar de una planta que está en su mediana crecimiento y cuáles son los elementos que yo he tenido que tener en cuenta o que he utilizado para llegar a esa situación. Por eso nosotros en el planteo tenemos una serie de conceptos que van desde sueldo, combustible, para ver qué es lo que se ha invertido y qué es lo que ha ido a parar a la cementera y qué es lo que quizás ha ido a parar a un estado de resultados y qué puede ser activado posiblemente. Independientemente que creo que en el planteo también nos dan qué es lo que tenemos como existencia de productos terminados, que también lo deberemos evaluar conjuntamente con la cementera. Por aparte, sí. Entonces, hecha esa breve explicación de qué es lo que va a tratar este práctico, también habíamos leído el 56, inciso F de la ley, y en el decreto reglamentario, en su artículo 141, habla algo más y dice lo siguiente, que todos los gastos relativos a semillas, manos de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos culturales de los productos, cuando hablamos de trabajos culturales son los trabajos relacionados con el almácigo, el plantado del almácigo, el plantado anteriormente de la semilla, todo eso son tareas culturales o trabajos culturales que a la fecha de cierre de ejercicio no se encuentren cosechados o recolectados. O sea que no tenemos el producto final todavía. La planta del tabaco estará en la mitad de lo que normalmente crece, capaz que la soja estará con algunos brotes que todavía no son cultivables, el maíz estará todavía con la mazorca todavía sin madurar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a evaluar todo ese tipo de productos? El valor
actualizadas a la fecha de lo que hablamos en el 56, inciso F. ¿Qué otra cosita podemos agregar acá? Habló de costo en plaza, situaciones especiales que se puedan dar. Si el costo en plaza es menor al determinado conforme a los procedimientos anteriores, a todos los temas que estamos viendo, se podrá actuar por el costo en plaza siempre que los valores surjan de una documentación probatoria. Si yo voy a utilizar costo en plaza, debo tener documentación respaldatoria. No decir que el costo de plaza de la hacienda que está pasando la tranquera, o sea, mi vecino, utilice ese criterio. No, debo tener que surjan de documentación probatoria. ¿Cuáles son estas situaciones que se pueden dar? Y en función de la factura de ventas representativa anterior a la fecha de cierre de ejercicio, cotizaciones en bolsa o mercado, si es un mercado transparente, y todas esas situaciones hay que informarla a la AFIP. ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos a ver qué tenemos nosotros entonces. Otra situación que me dice es, cuando hablamos de cereales ya, porque al final, creo que acá, al final en el inciso D del planteo, cuando dice otros datos, dice los valores en plaza de los cierres de ejercicio son cotización por tonelada para maíz 1050, para las hojas 2475, ¿sí? Comisión de venta, el 1,5 para cada producto y el flete 90 y 95 respectivamente para el maíz y la soja. Entonces, cuando hablamos ya de este tipo de maíz o soja, quiere decir que el producto ya está terminado, ya tenemos que hablar entonces de evaluación de existencia de establecimiento agrícola, más precisamente como cereales, oleaginosas, frutos u otros excepto forestales que tienen su propia particularidad. Y cuando hablamos de cereales y oleaginosas, frutos, podemos tener con cotización conocida o sin cotización conocida. Lógicamente eso me va a llevar a decir cuál es el valor para uno u otro según lo que vamos a utilizar. Suponiendo si sea con cotización conocida, es el precio de plaza menos los gastos de venta. Y si hablamos sin cotización conocida, va a ser el precio fijado por el contribuyente, por el tipo que le estamos haciendo la determinación, menos los gastos de venta. Fíjense cómo cambia y cómo dice la ley, si es con cotización conocida, en un caso parte del precio de plaza y en otro parte del precio fijado por el contribuyente. El que se armó el contribuyente y seguramente lo va a poder demostrar con su documentación de todos los gastos que ha hecho para llegar al producto final. ¿Cuáles serían los gastos que se pueden entrar? Nosotros hemos hablado de gasto de flete, gasto de secada, gasto del zarandeo del producto, fletes, que puede ser el flete corto cuando lo saco de las hectáreas donde estoy cosechando para llevarlo a un galpón, y el flete largo cuando lo llevo, el flete de largo hasta los mercados donde se va a comercializar. El impuesto a los ingresos brutos, como se conoce en la provincia de Salta, impuesto a las actividades económicas, también va a ser un gasto que yo lo voy a tener que netear en este caso. ¿Qué otra cosita podemos antes que nos metamos de lleno en el práctico? Creo yo que por ahora eso sería nada más. Una vez que yo tengo definido, entonces estamos en el práctico, ¿no, contador? Sí, estamos en el práctico. En el práctico, a continuación viene una serie de gastos, dice. 1. Sueldos y cargas sociales, que se refieren a la campaña 2021, que va desde junio a mayo del año siguiente, 2022, y tengo total 210.000 pesos que he gastado en concepto de sueldo y cargas sociales. Son de todo el año, dice. Entonces, ¿qué dice esa llamadita 1? En el total se encuentra incluido el sueldo del peón de tareas laborales en general por un importe de 40.000 pesos. No afectado a tareas culturales. O sea que de los 210.000 pesos yo tengo 40
que es del peón que me cuida la sala, donde están los capataces, donde quizá a lo mejor me los cocina a los peones, pero que no está relacionado directamente con las cementeras que estamos por evaluar. Bueno, siguiendo el orden en la solución, vamos a la solución, contador. Sí. En la solución, no habíamos, para que lo dejemos un poquito ya saneado el tema, es el tema de que tenemos productos finales del año anterior. En este caso teníamos soja y maíz. ¿Y qué cantidad teníamos? Según el planteo, teníamos 150 toneladas de soja y 40 toneladas de maíz. Creo que ahí el contador se lo está señalando, donde están en el planteo. Y también tenemos en el planteo, exacto. Y ahí es también donde está señalando el contador, tenemos el precio de plaza, 2.475 para la soja y 1.050 para el maíz. Y también tenemos la comisión 1.50 para cada uno y los fletes. Hecha esa breve enumeración, tenemos entonces, por ejemplo, para la tonelada de soja, 2.475, le restamos la comisión del 1,50, 37,13, los fletes 95 pesos, y la evaluación, según para el impuesto a las ganancias, de las toneladas por tonelada de soja es de 2.342, que multiplicado por la cantidad de toneladas, que son 150, me da 351.431,25, que tiene una llamada A, que va a ser el total que vamos a tener de evaluación para ver en impuesto a la ganancia de productos terminados al final. Y lo mismo para el maíz. Nada más que con otros precios, menos cantidad de toneladas, 37.770. La llamadita B sería la evaluación de los productos terminados que tenemos en el galpón, por llamarlo de alguna manera, 389.201 el total. Pero nos interesa tenerlos discriminados, ¿sí? Vamos a ver de lo que habíamos empezado a leer de los sueldos, que tenía una llamada 1 de los sueldos. Fíjense en cómo está armado el cuadrito de la evaluación de las inversiones. ¿Qué tenemos? Tenemos el detalle de lo que acabamos de ver, en este caso de sueldos y cargas sociales, el total de lo que se ha erogado, 210.000 pesos. Tenemos las cementeras de soja, tenemos la cementera de maíz, tenemos bienes activados, tenemos cargo a resultado, el coeficiente que se hace de punta a punta, y tenemos, en el caso de ser correspondiente a la cementera de soja, y en el caso de ser corresponder a la cementera de maíz. Bueno, para los sueldos teníamos 210.000 pesos, y habíamos dicho que del total había 42.000 pesos que no tenían nada que ver con la cementera, que eran los 40.000 pesos. Esos sueldos normales van a ir al estado de resultados como sueldos no relacionados con la cementera. 40.000 pesos, por eso lo ponemos como cargo a resultados. ¿Me inciden para la cementera? No me inciden para la cementera. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedarían los 210.000 pesos menos los 40, ¿sí? A ese resultado, 127.500 menos 40, le sacamos el 70%, creo que era que se llevaba, para la cementera de soja, y el 30% para la cementera de maíz. Eso me da 127.500 para la soja, 42.500 para el maíz, que sumado los 40, me tendría que dar los 210 que erogué en función de sueldos y carga social. ¿Qué me interesa? Evaluar la cementera y evaluar la de maíz respecto de los sueldos. Como el coeficiente es 1, pasan los mismos valores al final del cuadrito hacia la derecha. ¿Qué pasa con el gasoil? El gasoil dice que tengo 45.000 pesos y tiene la llamada 2 que son de todo el año, dice. ¿Qué dice la llamada 2?
el 30% de combustible se utiliza para tareas laborales no relacionadas con el maíz y la soja. Entonces, sacamos esos 13.500 que deben ser el 30% de los 45.000 a cargo del resultado, algo parecido a los sueldos no relacionados con la cementera. Y la diferencia de los 45 menos los 13.500, el 70% va a la cementera de soja y el 30% a la cementera de maíz. Repetimos al final esos dos conceptos porque la actualización es 1. Amortización de maquinarias. Dice que tengo 55.800 y son las que determinadas según la ley de impuesto a las ganancias. Si son 55.800, no me está diciendo nada que son las maquinarias que he utilizado para arar el campo, no me está diciendo nada si son las máquinas que he utilizado para plantar la semilla y visto ahora que son unas máquinas espectaculares que existen, y menos por ahora las máquinas para cosechar que por ahora no me interesarían. Son amortizaciones normales que no están relacionadas con la cementera, por eso todo el importe va a cargo al resultado. Que quizá a lo mejor yo podría haber dicho acá, de las amortizaciones de las maquinarias que son de mi propiedad y por eso las puedo amortizar, que me han servido para plantar, que van tirando las semillitas cada cierto espacio. Pero en este caso no decimos nada, entendemos que quizá a lo mejor como han hecho para plantar las plantas y capaz que han tercerizado el servicio. Ya veremos cómo la situación se puede dar. La fumigación es lógico Disculpe, que resultado. Sí. Disculpe, profesor. De los sueldos y los combustibles que dicen que son de todo el año, pero es de la campaña junio 21, mayo 22, ¿no habría que sacar los sueldos de enero, febrero, marzo, abril y mayo? Y sí, podría ser, pero como no tengo esa discriminación, no la puedo hacer directamente. Y recuerden, yo no sé bien cuáles son los periodos de estacionamiento, si a ver, ¿cuándo empieza la época de la soja y cuándo termina? Si estamos diciendo de todo el año y estamos haciendo de cementera, estamos suponiendo que acá, en los meses de junio a diciembre, estaría todo el año relacionado con los 210.000 pesos de la cementera, porque después puedo tener más de sueldo, pero acá estamos entendiendo que si son de la cementera, son únicamente la parte proporcional de esa partecita, nada más. Capaz que a lo mejor, en este caso no hemos dicho, porque si no, como bien dice usted, tendríamos que decir, de los 210.000, 40 para el capataz, que nada que ver, y 100 y 100 podríamos haber dicho. No hemos dicho nada, entendemos que todos son referidos a la cementera, sueldos y cargas sociales, capaz, porque quizá a lo mejor para el resto del año no tenga cargas sociales, y a lo mejor para levantar la cosecha terceriza, y ya no son sueldos, sino son servicios. Estoy dando un ejemplo, y no está mal su pregunta. Acá si yo tendría que aclarar cuántos son los 210.000 para todo el año, y ahí capaz que me está mordiendo una parte de cementera y una parte para la cosecha. ¿Sí? Tiene razón, podría ser esa situación. Acá estamos suponiendo que todo está relacionado con la cementera. La fumigación, prestado en septiembre del 2021, entra en la cementera. Acá se hizo la aclaración, como usted parece que adelantó. Los 25.800 son entonces el 70% para la soja y el 30% para el maíz. Repetimos esos conceptos, entonces, en la cementera después del coeficiente de actualización. Semillas de soja. Semillas de soja dice 25.000 y semillas de maíz 20.000. Tienen las dos, la llamada 3, y fueron adquiridas en junio del 2021. ¿Qué dice la llamada 3? Corresponden a las semillas de soja y maíz respectivamente, de las cuales en un porcentaje del 20 se dejó en existencia para la próxima campaña. Entonces, quiere decir que acá vamos a tener que tener mucho cuidado que hemos dejado para activarlo. ¿Qué significa que activo? Que van a ser existencias, materia prima, no sé cómo se llama, producto, materias primas, calculo que van a ser, como viene activado, serían los 5.000 y los 4.000. Y la diferencia de 20.000 queda en las semillas de soja
y los 16.000 para completar los 20 con los 4 de los bienes activados en la cementera de maíz, que pasan por esos mismos importes una vez que pasan por el coeficiente de actualización. Nos apuramos un poquito, ¿qué es lo que ofrecería problemas acá? Creo que las herbicidas no ofrecen problemas porque van en el mismo porcentaje, los arrendamientos no van porque no tienen que ver nada, van todo al cargo del resultado con la cementera. Los seguros contratados tienen su particularidad porque tienen 9 meses, los subdividimos en los 9 meses, que tiene una llamada 4 que dice el seguro pagado por adelantado contratado para las plantaciones de soja y maíz con cobertura hasta la cosecha abril del 2022 y el servicio de vengado en el ejercicio de 5 meses, de agosto a diciembre, que sería lo que nos corresponde a nosotros, no incluye el importe de 16.000 pesos abonados por adelantado para la cosecha del año siguiente, a fin de aprovechar una promoción de la campaña del seguro de mantener los mismos valores del presente año. Entonces, de los seguros, en un principio, teníamos el total de 16.000 pesos, ¿sí? Sacamos la parte de los bienes activados que van a ser para el año siguiente, que es los 7.111, y la diferencia es lo que me queda para distribuirlo en las cementeras de soja y maíz respectivamente, ¿sí? Y el seguro de la próxima temporada, eso no hay duda que va a quedar como bien activado para el año siguiente también, ¿no? O sea, la parte proporcional de lo que se relacione con el activo que quede como activado para el año siguiente, queda como bienes activados tanto los 16 de la temporada próxima como la parte de los 7.111. Y no tenemos nada para el resultado, y el teléfono, los 4.200, que no tendrían que ver nada con la parte de la cementera, todo va a cargo del resultado, y los servicios profesionales sí tienen, por cuanto seguramente los profesionales han actuado, una parte para los agrónomos que no utilizaron las tareas culturales, excepto 15.000 que corresponde al contador, a nosotros, que nos está pagando. Entonces, 15.000 va al cargo del resultado y la diferencia a la parte de cementera y la parte de soja respectivamente. Entonces, sumando esas situaciones, tenemos el valor de la cementera actualizada de soja y el valor de la cementera actualizada de maíz, por un valor de, para la soja, de 243.666,67 y 90.422 con 22 para el maíz. Y ponemos ahí como cuál sería la evaluación del inventario final para los bienes activados, 32.111,11 sería el total de lo que yo tengo de evaluación de inventarios de la producción agrícola al 31 de diciembre del 2021, 755.001,25 centavos. ¿Sí? Lógicamente, profesor, al final también, diciendo que el coeficiente es 1, los precios de compra y venta son netos de IVA. Recordando siempre cuando trabajamos en valorizar este tipo de existencia o genéricamente valuando impuestos a las ganancias, siempre debemos trabajar con precios netos, sin incidencia del impuesto, que en este caso sería el débito fiscal en el caso de ser productos alcanzados por el IVA. ¿Qué nos estaría faltando acá? La única diferenciación es lo que yo había dicho, que en el caso de la evaluación cuando estén los productos, con cotización conocida y sin cotización conocida, que era únicamente la manera de evaluarlos en función del precio que yo tengo de plaza o del precio que yo consigo a medida que voy invirtiendo desde la cementera hasta la cosecha y logro el producto final. ¿Qué me estaría faltando de esto? Yo creo que nada más. Profesor. Sí, lo escucho. Una preguntita. En la evaluación al 31 del 12 del 21 tenemos el concepto de arrendamiento, que es el punto 7. Yo no comprendo a qué se refiere arrendamientos y por qué lo carga a resultados. Si fuera, por ejemplo, el arrendamiento de la tierra, no sería cargo directo para la cementera, para el cultivo de
estos bienes? Eso es lo que yo no entiendo. Bien, ¿Por está qué bien cargas hecho. resultado? Sí, porque primero podría haber sido la situación que usted plantea, y es lógico, che, yo estoy arrendando en el campo, estoy alquilando, arrendando para el término que habla uno desde el punto de vista rural, estoy arrendando el campo donde tengo plantada la parte de la plantación de soja. ¿Por qué no voy a llevar ese gasto de arrendamiento al valor de la cementera? Yo creo que acá principal motivo es que no hemos hecho ninguna aclaración y se está refiriendo a otro tipo de arrendamiento. No está referido a las cementeras de soja o de maíz. Por eso entendemos que es un arrendamiento que tiene su cuadro de gasto, por el Claro. concepto de esta campaña. En ese sentido nada más. Si hubiéramos tenido la situación de lo que usted me dice, es factible que una parte de este arrendamiento y hubiéramos sacado una notita así, 5, 6 o 7, decir que una parte del arrendamiento sí es parte de la cementera. Con las mismas apreciaciones que hemos hecho cuando usted, su compañero, me dijo de todo el año también. Está bien, profesor, gracias. No, para eso estamos. No sé si hay alguna pregunta más en el chat, contador. Profe, yo tengo una consulta. No, Con gusto, a ver, lo escucho. Sí, en la parte de los gastos de sueldos y cargas sociales y combustibles, por ejemplo, ahí la observación dice que es de todo el año. Y la campaña que Sí. estamos evaluando de cementera es de junio de un año a mayo del año siguiente. Ahí no tendríamos que tomar, como dice que es de todo el año los sueldos y el combustible, por ejemplo, no tendríamos que tomar la mitad de eso y de Era ahí, la pregunta que, sí, tiene razón, es la de ahí pregunta. distribuirlo a lo que es soja y lo que es maíz, pero ¿no Exacto. sería la mitad? Sí. O sea, recuerde que hay únicamente, como la disquisición que hemos hecho respecto de los sueldos, es que hemos sacado únicamente lo que no está relacionado con el sueldo del capataz que está dedicado a otra cosa. Y es verdad lo que usted dice. Lo que nosotros estamos interpretando acá es que todos esos sueldos y cargas sociales son los referidos a la cementera únicamente. No se está haciendo, suponiendo que a lo mejor sea para la cosecha. No estamos diciendo eso. Por eso yo decía, estamos suponiendo que si son de todo el año, son referidos a la parte que corresponde a la cementera. Ahora, hubiera sido distinto si hubiéramos dicho, son de todo el año, incluida la cosecha. Entonces yo ahí tendría que sacar la parte que corresponde a la cosecha, porque si no, no tendría que grabar yo la parte correspondiente a los sueldos relacionados con la cosecha. Entiendo yo, estamos suponiendo siempre, y es perfectamente su pregunta, creo que también ya le había hecho su compañera, que acá podríamos tener otra aclaración. Además de sacar el sueldo que no está relacionado con la cementera, el sueldo que corresponde a otros conceptos después de la cementera, que puede ser, como vuelvo a repetir, el peón que está cosechando ya el producto. Eso no es cementera ya, ese ya va a ser parte del producto terminado ya. Entonces, acá permítame y acépteme que todo lo que estamos diciendo es referido a los sueldos de la cementera, de todo el año. Ah, pero ¿cómo me va a decir de todo el año? No, de todo el año en el que corresponde a la cementera nada más. En los otros años, no sé, calculo yo que los sueldos, vuelvo a repetir, no habría sueldos, sino que contrato tercero y es un servicio. Pero es perfectamente posible la apreciación que usted está dando cuando dicen tanto de los sueldos como de los combustibles, que decimos que son de todo el año. ¿Tiene razón? Ahí tendríamos que aclarar un poquito más en ese sentido. Perfecto, gracias, profe. ¿No? Igual lo mismo sería el tema de los servicios profesionales. Pero bueno, hemos dicho ahí cuando dicen son todo el año, entendemos que todos son los referidos a las cementeras nada más. Bueno, hemos cumplido, creo yo, anda un poquito medio rápido, pero bueno, a mí me deja tranquilo que en la parte teórica, la contadora Campastro tienen un buen apunte para empezar a hacer el seguimiento, que como vuelvo a repetir, ese PDF que está en la parte de evaluación de todo este tema que acabamos de ver,
es una ayuda para después meterse en los libros. No se queden con esa ayuda nada más, ¿no? Hay que meterse un poquito en los libros. Y hay artículos de doctrina que bien creo que los comentó la contadora Campastro, que hizo en una primera y segunda parte referido al tema agropecuario. Así que, y esos también están en la plataforma. Bueno, contador, salvo que usted, contador, quiera agregar algo, no hay ningún aviso de que tengamos que tener cuidado. Pregunta ¿Cómo? por las notas. Por las notas, pregunta. No están publicadas. Eso significa que no están publicadas por ahora. Sí, bueno, ya paso yo la información diciendo que ustedes estaban preguntando por las notas. No hacemos eso, contador, lo pasamos a la gente que está por arriba nuestro, que son los titulares, para ver que... Yo aviso. Bueno, vamos a ver el partido, el segundo tiempo del partido. Muchísimas gracias por su atención. Si es que le quedaron alguna duda, con gusto en la plataforma. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que le vaya bien.